Bien, buenos días. Las disculpas del caso, pero tuve un corte de energía acá en la casa y perdí la conexión. Pero bien, vamos a tratar de trabajar. Ahorita estoy... Bien, sí, las disculpas del caso, se fue la energía y se me cortó el internet, pero ya, ahorita sí ya comenzamos. Mencionaba que el día de ahora vamos a trabajar simplemente con lo que son modelos curriculares y pues voy a tratar de que la charla no sea muy extensa, ¿no? Vamos a tocar algunos puntos importantes. Eh, Estaremos hablando un poco acerca de los modelos curriculares. Vamos a comenzar haciendo o destacando qué se entiende por modelo en el área de la ciencia. Y dice que se considera como un tipo peculiar de idealización, simbólico semiótico, ya que por modelo se puede entender que es un sistema representado mentalmente o realizado materialmente, el cual reflejando o reproduciendo el objetivo de investigación es capaz de sustituirlo, de manera que su estudio no nos dé una nueva información sobre este objeto. Es decir, prácticamente lo que nos dice es que es algo que se hace una representación ya sea mental o material y que al reflejarlo o al reproducirlo deja claro lo que se quiere o lo que se está estudiando y siempre nos da una nueva información y eso es básicamente un modelo en ciencia. Cada vez que se ejecuta, ya sea el proyecto o el trabajo, siempre nos dará una nueva información sobre el objeto que se está haciendo el análisis. Entonces, a raíz de esto dice que los modelos como medio del pensamiento científico son una forma peculiar de abstracción en la que las relaciones esenciales del objeto están fijadas en enlaces y relaciones visualmente perceptibles, y estas están representadas por elementos materiales o semióticos. Entonces, se trata de darle al pensamiento científico una manera básica de abstracción, es decir, que se vuelva más comprensible para los demás y sin perder de vista el objeto de estudio que se tiene con respecto a eso. De ahí, para el caso al que nos interesa a nosotros, lo que es en este caso el diseño curricular, entendemos a esos modelos como estrategias de diseño y desarrollo que permitan la concreción de proyectos curriculares. Es decir, basándonos en la idea que se tiene en ciencia de lo que es la modelación, podemos decir que un diseño curricular me permite a mí tener las mejores estrategias para poder concretizar proyectos que cada vez que yo los aplique y cada vez que yo los genere me dé resultados o nuevas ideas en este caso dentro de una escuela, siempre obtenga nuevos resultados y nuevas experiencias que me permitan a mí mejorarlo cada día. Entonces, es así como lo adaptamos a nuestro idioma, por decirlo así, que lo que es un diseño curricular. Y dice que permite aplicarlos a una variedad más o menos amplia de propuestas. Es decir, podemos tener un diseño curricular que se adapte a la variedad de estudiantes que yo pueda tener dentro de lo que es un salón de clase. Entonces, esa posibilidad de aplicación se traduce en el conjunto de requisitos o lineamientos
que brindaremos a través de nuestra propuesta metodológica para el diseño curricular de la educación avanzada, que más adelante, bueno, se tomarán algunas ideas. Entonces, dice que en las literaturas revisadas en materia de lo que es diseño curricular, frecuentemente encontramos confusiones y ambigüedades entre algunos modelos curriculares. Es decir, cuando nos basamos en algún modelo y lo comparamos con otro, comúnmente tenemos a encontrar sus confusiones y ciertas cosas que son equivalentes o son iguales. De esta manera, los términos como currículo, lo que es un plan de estudio, programas de estudio, programas de maestría, plan de superación o una instrucción o enseñanza, se intercambian y se ubican en el mismo plano. Es decir, se tiene la misma idea en cuanto a ello. Entonces, debido a eso, acá hacemos lo que es un análisis de lo curricular, que comenzamos a partir de un nivel macro del proceso educativo, y posiblemente caigamos a un instructivo educativo, que ya sería un nivel micro. Empezamos a definir algunos modelos curriculares, y el primer modelo del cual vamos a hablar es el modelo centrado en los objetivos. Este modelo dice que tiene sus orígenes o tiene sus primeras referencias en la década de los 50. Surgió en los Estados Unidos, y donde dio su mayor auge fue en la década de los 70, llegando hasta nuestros días. Recordemos que hace poco aún se trabajaba con modelos centrados en objetivos. El objetivo particular de este modelo es que dice que el aprendizaje es considerado solo como un resultado y no como un proceso. Es decir, que todas las propuestas curriculares que se hacían en base a este modelo solamente respondían a la necesidad de lograr una mayor eficiencia de los resultados educativos, y reducía en gran medida la parte del aprendizaje sobre ellos a las manifestaciones observables del sujeto. Y es por eso que el objetivo era el aprendizaje es considerado solo como un resultado y no como un proceso. Nos interesaba netamente ver el resultado del estudiante y no el proceso que había tenido este estudiante. Algunos representantes que tenemos para este modelo son Bloom y Mager, y también está Tyler y Tava. Dice que el primer diseño curricular se generó a partir de Bloom y Mager. Dieron un modelo basado en objetivos conductuales, es decir, netamente conducidos a lo que se quería. Luego se tuvo otra propuesta, que fueron Tyler y Tava. Estos concebían su modelo desde la perspectiva del análisis de la base referenciables que permiten establecer los objetivos. Es decir, hacía un análisis ya sea a partir del diagnóstico, que lo consideraba Tava, o de fuentes y filtros, es decir, se aplicaban filtros o algunas fuentes para tratar de hacer el análisis sobre ello. Entonces, estos eran los mayores representantes sobre este modelo, que estaba centrado en lo que son objetivos. Bien, también tenemos la propuesta curricular de lo que fue Mager y Bloom. Hablamos un poco de sus características y algunas críticas que tuvieron con respecto a su modelo. Y posteriormente hablamos un poco acerca del modelo de los otros dos, que son Taylor y Tava. Bien, entonces el modelo de Mager y Bloom, dentro de algunas características que tenía, recordemos que este era más que todo formular objetivos conductuales. Dice que se centraba en la elaboración de ellos. Los programas escolares
todos estaban regidos por la técnica de objetivos conductuales. Otra característica es que los objetivos debían reunir los siguientes requisitos. Tenían que redactarse en términos referidos al alumno, identificar la conducta deseada, establecer las condiciones y los criterios que se consideraran aceptables. Es decir, todo iba reorientado al alumno, pero de una manera conductiva, es decir, se escribían los objetivos de acuerdo a lo que se esperaba inducir al estudiante y los resultados que se esperaban obtener. Y otra característica es que la planificación de este modelo era cerrado, es decir, cartas descriptivas debían de ser sumamente claros en cuanto al modelo de objetivos conductuales. Y las críticas principales que tenía este modelo es que la planificación del curso cerrada dice que conlleva la rigidez y el esquematismo, es decir, era un modelo demasiado rígido y demasiado esquemático, donde no daba la pauta de hacerlo más dinámico, más suave o quizás un poco más iterativo. La otra crítica que se tuvo es que hay un exceso de conductas insignificantes y memorísticas. Es decir, como eran objetivos sumamente conductuales, se basaban en conductas que a lo mejor no eran muy relevantes y se ponía muy en práctica lo que es la memorización. Y la otra crítica es que los conocimientos impartidos eran superficiales, es decir, no se profundizaba en cuanto a análisis o reflexión. Bueno, recordemos que si son objetivos conductuales, yo solo desarrollo la ecuación y a mí me interesa que pueda desarrollar la ecuación, no que pueda hacer un análisis de los resultados que obtuvo a la hora de desarrollar una ecuación. Entonces, ese conocimiento se volvía muy superficial y también memorístico. Ese es en cuanto al modelo de Mayer y Bloom. Ahora tenemos el otro modelo, el modelo de Tyler y Tava. Recordemos que estos dos habían creado un modelo que lo que hacían era hacer análisis de acuerdo a objetivos que iban en base de un diagnóstico o filtros. Entonces, las características que se tenían para este modelo es que, partiendo de posiciones de conductismo, formulan técnicamente los objetivos. Es decir, después de inducir lo que se quería de un estudiante y ver los resultados, o de aplicar lo que era un diagnóstico o un filtro, venían y formulaban los objetivos. Luego, la otra característica es que ofrece una marcada orientación funcionalista partiendo de tres funciones: alumno, la sociedad y los especialistas. Como se formulaban objetivos a partir de resultados de un diagnóstico o filtros, solamente se podía contener lo que era el alumno, la sociedad y los especialistas en el área. También los objetivos dice que son filtrados por un análisis filosófico y psicológico. Esa es otra de las características. Luego, algunas de las críticas principales que sufrió este modelo es que los diagnósticos de necesidades o los filtros son externos y funcionalistas. Es decir, que los diagnósticos que se realizaban o los filtros que realizaban, como eran más que todo filosóficos y psicológicos, estos se consideraban externos, es decir, demasiado fuera o demasiado generalizados, y no se adaptaba tal vez a las condiciones de los estudiantes. Y dice que se volvían demasiado funcionalistas, es decir, como que era una repetición de diagnósticos o de filtros, y eso no medía de alguna manera las necesidades específicas.
Bien, también tenemos otro modelo, y este es un modelo de currículum como estructura organizada de conocimientos. Dice que este modelo tuvo su origen en la década de los años 60 y 70, pero el auge lo tuvo a partir de 1980. Dice que recibió muchas críticas y reconceptualización en sus planteamientos, es decir, que tuvo un planteamiento original y eso se tuvo mucho reconceptualización, es decir, mucha modificación en cuanto a su, a su redacción original. El objetivo que tenía este modelo es aprender a pensar, es decir, era un enfoque un enfoque hacia la búsqueda de la integración equilibrada de los contenidos y procesos formativos o educativos. También dice que así como el desarrollo de modos peculiares, genuinos y del pensamiento. Es decir, el objetivo central de este modelo trataba de dar un equilibrio entre desarrollar un contenido y entender el proceso de desarrollo de ese contenido. Entonces, no era netamente solo aprender a memorística o desarrollar un problema, sino que también a, a desarrollar lo que es el pensamiento. Dentro de los representantes que se tienen para este modelo está Schwartz, Phoenix y Bell. Algunas características que tiene este modelo es que hace énfasis en la función transmisora y formadora de la escuela. Con frecuencia dirige la función formadora por una concepción disciplinar del conocimiento científico y orienta el desarrollo de modos de pensamiento reflexivo acerca de la naturaleza y la experiencia del hombre. Como era un modelo centrado más en aprender a pensar, tomaba muy en cuenta lo que era cómo se transmitía el conocimiento y cómo se formaba dentro de lo que es una escuela, y permitía, dice, la función de la concepción disciplinar, es decir, las diferentes disciplinas de cómo obtener lo que es el conocimiento científico, y también orientaba de alguna manera a que desarrollaran diversas maneras de pensamiento y reflexivo acerca de la naturaleza y la experiencia del hombre, es decir, de la manera natural de obtener el conocimiento y el aprendizaje. Eso es en cuanto al modelo como estructura organizada de conocimiento. Luego tenemos lo que es un modelo de la tecnología educativa. Dice que este modelo, lo que es la tecnología educativa, surge en su primera concepción en la década de los años 60 y 70. Su auge lo adquirió a partir de la aparición de la enseñanza programada y se llevó a extender a otra forma, es decir, cuando empezó a surgir la enseñanza programada fue donde tuvo su auge, pero esto llevó a extenderse de otras maneras, como por ejemplo la educación a distancia, la enseñanza por correspondencia y la radiofónica. El objetivo de este modelo es que era dispensar de una educación más eficaz, y para ello dice que utilizaban un conjunto de medios humanos y materiales. Entonces, como era una educación tecnológica, se utilizaba lo que era la radio, la televisión. Luego, cuando empezó a surgir lo que era el internet, lo que eran videos, etcétera. Entonces, era
se utilizaba un conjunto de medios, ya sean tanto humanos como materiales necesarios. Y más que todo, su auge es por la educación a distancia. Bien, también tenemos algunos representantes para este modelo, ¿no? Dentro de ellos, bueno, se consideran muchos representantes para esta corriente, dice, en lo que son en los Estados Unidos, que fue y Europa, por el desarrollo económico que se tiene en esos países. Fundamentalmente, dice, pero se destaca específicamente Skinner por su contribución a la aparición de la enseñanza programada y la automatización del proceso docente. Algunas características que tiene este modelo es que su aparición está matizada por el desarrollo científico y técnico de los medios de comunicación, es decir, cuando se empezó a difundir fuertemente lo que es la tecnología y los medios de comunicación, fue donde empezó a darse fuertemente este modelo. También su introducción se produce para paliar las insuficiencias de recursos materiales, financieros y humanos que permita garantizar una enseñanza masiva. Recordemos que siempre se ha tenido carencia de lo que son recursos, tanto materiales, financieros, incluso de personal docente, y este modelo garantizaba una enseñanza masiva, tratando de ayudar a las carencias que se tenían en cuanto a esos tipos de recursos. Y otra característica es que facilita la educación permanente y la educación no instruccional. Es decir, que ya no es tan instructiva la educación, sino que ya se vuelve un poco más permanente, más activa, que es lo que sucede con el modelo de estudio que ustedes llevan. Ya realmente su estudio, como es a distancia, ya no se vuelve una educación instruccional, es decir, donde llegan a un aula y les dicen qué hay que hacer y qué no hay que hacer, sino que se vuelve una educación permanente. Si bien es cierto, hay una guía metodológica, pero es una guía un poco más flexible, donde particularmente cada uno de ustedes tiene que ir llevando su desarrollo de contenidos, de conceptos, etc. Algunas críticas que tiene este modelo es que centra su análisis en la conducta individual, y eso es un poco claro. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de ustedes, cada uno de ustedes hace su propio aprendizaje, ¿no? Porque leen los conceptos de manera individual, no tienen la facilidad de reunirse frecuentemente con sus compañeros, etc. Subvalora el papel del profesor proponiendo su posible sustitución por los medios. Es decir, básicamente no hay un profesor que rige, sino que son los medios iterativos los que dan la pauta para el desarrollo de los contenidos. No permite el cumplimiento de las funciones regulativas y afectivas de la comunicación pedagógica. Es decir, no hay una comunicación directamente afectiva en cuanto a docente-alumno, solamente con la parte pedagógica. También permite el riesgo de afectar la identidad cultural de los pueblos, países en vías de desarrollo. Esta crítica es porque la mayoría por ejemplo, de estudiantes que se inscriben a una carrera de modalidad a distancia ya no sigue la cultura que se tiene, por ejemplo, en un determinado municipio, sino que se adapta a algo generalizado, y eso hace que se pierda la identidad cultural propia de cada pueblo y incluso de cada país. Esto es en cuanto al modelo de la tecnología educativa. Luego tenemos lo que es el modelo de currículum como sistema tecnológico de producción. Este modelo tuvo su origen en los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, y surgió por la necesidad de adiestrar a jóvenes soldados en el ejército.
Básicamente se vendía el modelo como una manera de producir y eh, luego dice que después se extendió como una concepción tecnológica a la educación, es decir, se implementó con la idea de, de reclutar jóvenes, pero después se adaptó a lo que es la parte de educación. El objetivo que gira este modelo dice que es el alumno haga. ¿Qué significa eso? El currículum para este modelo dice que expresa objetivos de aprendizaje que deben traducirse en comportamientos operacionalizados. Básicamente, el currículum de este modelo espera obtener resultados operacionales, es decir, que cada estudiante inmerso en este currículo tuviera la capacidad de hacer por sí solo, de expresar por sí solo. Era más que todo una operación donde diese resultado algo, una producción. Entonces, por eso se consideraba como el alumno haga, es decir, él básicamente debe reflejar o debe de traducir todo su aprendizaje en comportamientos operacionalizados. Algunos representantes para este modelo está lo que es encontramos a Poham, a Baker, a Mager y a Gain, y entre otros. Algunas características que posee este modelo curricular es que dice que concibe el currículo y su diseño como una declaración estructurada de objetivos de aprendizaje. Es como una idea de instrucciones, o está básicamente hecho a base de instrucciones para obtener los resultados. Propone que los resultados de aprendizaje se traduzcan en comportamientos específicos definidos operacionalmente. Es decir, los resultados que se esperan con este modelo es que se refleje o cada estudiante traduzca su comportamiento en una operación. Por eso lo mencionábamos como objetivo clave, que el alumno haga. También dice que aboga por la conformación de un conjunto de unidades de contenido susceptibles de ser adquiridas bajo un conjunto singular de condiciones de aprendizaje. Esas son las características que presenta este modelo. Bien, otro modelo. Bueno, las críticas que se tienen sobre este modelo tecnológico de producción es que poseen una fuerte base conductista en su concepción curricular y en algunos casos denotan influencias de ideas funcionalistas provenientes de Dewey. Es decir, que como lo que se espera es que el alumno haga, entonces básicamente el currículo presenta demasiada conducción a que el estudiante haga lo que se le instruyó. Este currículum dice que se convierte en un documento donde especifican los resultados obtenidos en el sistema de producción, propiciando una educación democrática y pseudo participativa. Es decir, que este currículum era más que todo una instrucción porque definía incluso los resultados claramente es que se debían de obtener para cada estudiante. Entonces, un estudiante no tenía la libertad de decidir básicamente al final ante un problema, sino que se esperaba su respuesta clara en base a lo que se le había instruido. Y no había tampoco se daba lo que era la participación, es decir, estaba basado en que había que hacerlo de esta manera y
no daba la libertad, ¿no? Entonces, ese es otro de los inconvenientes que tenía este modelo. Y por último, utiliza como mecanismo comunicativo el estímulo-respuesta, propiciando la retroalimentación solo para comprobar efectos en el alumno. Esta es algo muy importante que resaltar, porque estaban, o los mecanismos de evaluación eran un estímulo-respuesta, es decir, se le propiciaba algo, pero se esperaba una respuesta de acuerdo a lo que se le había instruido. Y dice que las retroalimentaciones, en este caso con este modelo, solo era para verificar que efectivamente el alumno iba a responder de la manera en la que se esperaba, con el modelo del currículum instruido. Entonces, son las críticas a este modelo de sistema tecnológico de producción. Bien. Ahora tenemos otro modelo, que es el modelo de sistema de instrucción penalizada. Este modelo de sistema de instrucción penalizada tuvo su origen en 1968 con la publicación de un plan Keller, esto en los Estados Unidos, y a inicios de los años 70 dice que en Brasil tiene su origen la instrucción penalizada. El objetivo dice que aparece como un intento de solucionar los problemas de dirección y retención escolar y la baja eficiencia del sistema de instrucción, derivando un enfoque con el propósito fundamental de flexibilizar el currículo. Es decir, este modelo nació tratando de solucionar los problemas que se tenían en cuanto a la dirección escolar, donde todo era instructivo, y a la retención escolar, es decir, donde habían demasiados estudiantes reprobados y reprobados, y también a la baja eficiencia del sistema de instrucción, es decir, el sistema de instrucción no era eficaz en cuanto a la educación. Y tratando de darle, dice, un enfoque de propósito fundamental y flexibilizando lo que es el currículo. De esa manera nació este sistema de instrucción penalizada. Los representantes que se tienen para este sistema de instrucción, dice que fue creado por Fred Keller y su colaborador Sherman. Estos eran profesores de la Universidad de Georgetown en Washington, y también de Harvard, Inglaterra. Algunos de los países latinoamericanos tenían comunicación con ellos. En este enfoque también se citaron otros autores como Taba y Beckham. Las características de este modelo de instrucción penalizada es que la aplicación filosófica correspondía al positivismo y a las corrientes neoliberales, es decir, la filosofía que se tenía era en base al positivismo y a la corriente neoliberal. Su modelo psicológico se apoyaba en gran medida en el de los objetivos de Bloom y en los aportes técnicos de la tecnología educativa. Recordemos que el modelo de Bloom era objetivos conductuales y la tecnología educativa, pues, utilizar herramientas tecnológicas para la enseñanza. Es un sistema sencillo y funcional que combate la deserción y la baja eficiencia escolar. Esa era otra de las características que tenía este sistema de instrucción penalizada. Pero las críticas que tenía este modelo es que la extrema individualización en la instrucción elimina toda la posibilidad de interacción social entre alumnos y el profesor, es decir, generaba demasiado individualismo que reducía en gran parte la interacción entre alumno y profesor.
incluso entre alumnos. Otra de las críticas es que es difícil de aplicar y generalizar por los cambios que hay que operar en la enseñanza y centros universitarios. Y abarca la teoría curricular como teoría de la instrucción, ya que con la planeación solo pretende incidir en la intervención didáctica del proceso educativo. Entonces la teoría curricular era básicamente la misma teoría de la instrucción, porque tenía el objetivo claro, ¿no? Que era incidir en el proceso educativo. Esas son las críticas a este modelo. Luego tenemos otro modelo que es el modelo de currículum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción. Entonces, este modelo surgió en oposición a los modelos o enfoques anteriores, centrando la problemática curricular en el análisis de su práctica y en la solución de problemas. Es decir, este se originó como respuesta a los problemas que tenían los modelos y los enfoques anteriormente escritos. Y se estaba centralizado, dice, en la problemática que se tenía curricular y hacer un análisis y análisis práctica para la solución de problemas. El objetivo dice que era crear un proceso de solución de problemas. Postulaba la necesidad de agregarle lo que es al currículum y la instrucción de una manera unitaria y flexible, que orientara la práctica y resolviera los problemas para ella misma. Entonces, por eso se consideraba como el objetivo principal de crear un proceso de solución de problemas. Los representantes que se dieron en este modelo dice que son los trabajos de Stuart, Eisner y Steinhaus como representativos en esta aproximación. Las características para este modelo es que afirma la autonomía del docente y surge la exigencia de elaborar proyectos curriculares relevantes para el alumno. Es decir, el docente tenía la autoridad como para poder desarrollar un proyecto curricular que se adaptara a las condiciones de sus estudiantes. Y propone 3 fases en este diseño curricular: la parte de planificar, evaluar y la justificación del proyecto. También trabaja los proyectos curriculares como propuestas encaminadas a la construcción del conocimiento y como investigación. Y bueno, para este modelo no tenemos lo que son críticas. Entonces, tenemos lo que es el modelo de investigación en la acción. El modelo de investigación en la acción, bueno, este término de investigación en la acción dice que fue propuesto por el psicólogo alemán Kurt Lewin. Esto fue a fines de la década del 30. Y fue uno de los representantes más connotados y bueno, uno de los más representantes para este fue Steinhaus de Inglaterra y su colaborador John Elliot. En 1981 en la Universidad de Victoria, Australia, se le dio la definición de lo que es investigación en la acción. Bueno, el objetivo que tenía este modelo era variar la práctica tradicional de concebir la investigación educativa dentro del paradigma de las ciencias naturales. Es decir, se consideraba que la investigación solo podía darse
específicamente en las áreas de lo que son las ciencias naturales. Entonces, este modelo trataba de variar un poco ese problema tradicional que se tenía. Los representantes son Kurt Lewin, este es alemán, Steve Jobs y John Elliott, que son ingleses. Algunas características para este modelo era que se concibe el currículum como proyecto de ejecución, que se verifica en la acción del aula y donde los sujetos que participan son parte constituyente. Es decir, básicamente el currículo era un proyecto a ejecutar y este se tenía que verificar de acuerdo a las acciones que se daban dentro del aula y los sujetos que participaban o eran parte de este proyecto. Otra característica es que no establece una separación tajante entre quien diseña el currículo y quien lo desarrolla. Básicamente es una unión de ellos. Plantea que el problema nace en la comunidad, que lo define, analiza y resuelve para su mejoramiento. Es decir, los problemas como proyecto siempre surgían a partir de su comunidad. Ahí es donde se definen, donde se analizan y se resuelven para mejorar la comunidad misma. Y otra característica es que exige la participación plena e integral de la comunidad durante la investigación. Es decir, si se daba un proyecto de investigación, tenía que estar íntegro lo que es la comunidad durante todo el desarrollo del proyecto. Algunas críticas que sufre este modelo es que posee una cuota de utopía, porque para el azar y la improvisación no influyen en el currículum. Los profesores deben de tener una sólida preparación científica y psicopedagógica. Es decir, las críticas es que todos los profesores debían de estar preparados tanto científica como pedagógicamente para realizar el trabajo y no se podía designar a alguien al azar o de manera improvisada a la hora de desarrollar lo que es un currículo, sino que netamente todos debían de estar preparados tanto científica como pedagógicamente. Luego tenemos lo que es la globalización, el modelo de globalización. Este modelo de globalización dice que tiene sus orígenes en Europa, con la aparición del carácter global del niño y la percepción sincrética como términos psicopedagógicos. Los objetivos que se tienen para este modelo de globalización es que se trata de fortalecer la conexión interdisciplinaria, desarrollar el principio del desarrollo integral de la personalidad y reconocer la multiplicidad de vías para alcanzar los objetivos educativos. Es decir, como este modelo de globalización se trata de que exista una conexión entre todas las disciplinas, que no se trabaje cada disciplina por separado, que se desarrolle un principio de desarrollo integral de la persona y que se reconozca la gran variedad de vías que existen para alcanzar objetivos educativos. Dentro de los representantes que tenemos para este modelo dice que en inicios fue representado por Claparède y por Whelan. Este destacó la importancia del acto global en el niño. Luego aparecieron otros autores
o aportes de otros autores psicológicos como lo es Luget, John Dewey y también especialmente está lo que es Kloger y Kafka. Algunos asociados a esta tendencia dice que están lo que son los trabajos de Piaget en psicología infantil y de Oliver de Clory en el campo de la pedagogía. Es decir, a este modelo eh, están asociados los trabajos tanto de Piaget como de Oliver de Clory. Piaget en la parte de psicología infantil y Oliver de Clory en lo que es la pedagogía. Algunas características que tiene este modelo de globalización del currículo es que se asocia con la enseñanza modular aplicando planes verticales modulares que brindan una apertura interdisciplinaria. Es decir, que ahora los planes ya no está por contenido, sino que por módulos. Todo se trabaja a partir de módulos. Entre sus empeños está la concepción de un aprendizaje activo y la búsqueda de un enfoque interdisciplinario, es decir, que el aprendizaje se vuelva dinámico o activo y que esté basado en un enfoque de diferentes disciplinas, no una en específico. Y también es que promueve el trabajo en grupos y en equipos multidisciplinarios y fomenta el pensamiento teórico y sistémico. Es decir, que promovía el trabajo en grupos, pero que estos fueran grupos de diferentes disciplinas y que se desarrolle el pensamiento teórico y sistemático. Pero las críticas que surgen para este modelo es que la excesiva globalización de los contenidos puede romper con la estructura lógica de la ciencia, la pérdida de su objetivo de estudio, de su objeto de estudio y de su sistema conceptual, pudiendo derivar en un pragmatismo extremo. Es decir, como el modelo trata de globalizar todas las disciplinas, entonces el problema de este modelo es que podría romper o crear una barrera entre la estructura lógica que se tiene para cada ciencia. Es decir, la ciencia como por ejemplo matemática tiene una estructura lógica, las ciencias naturales tienen una estructura lógica, la química, la física, etcétera. Entonces el mezclar tantas disciplinas puede llegar a romper ese sistema conceptual que se tiene de cada ciencia. Entonces esa es la crítica hacia este modelo de globalización. Bien, entonces, tal vez de una manera un poco rápida y tocando algunos elementos importantes, he tratado de mencionarles los modelos curriculares con los que correspondía trabajar el día de ahora. Y tratando de dejar solamente las ideas centrales de cada modelo. Al final de esta tutoría solamente hay dos preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué entendemos por los modelos curriculares en la educación matemática? Y la otra es: ¿cuál es la diferencia entre el modelo de Tyler y Tava y el modelo de Mager y Bloom? Bueno, ahí mencionaba al inicio cuál era la diferencia del modelo entre estos dos autores. Digo, solamente son dos preguntas nada más las que hay que responder para esta tutoría. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Algún comentario?
Licenciado, ¿puede poner las preguntas otra vez, por favor? Sí, ahorita las muestro. Solo estaba revisando los mensajes, como había dicho al inicio, no, por como yo trabajo no puedo ver los mensajes, entonces por si alguien preguntó algo y tal vez le pueda responder. Bueno, sí, yo tengo entendido que a nuestro grupo también se integran algunos que no son de mi grupo. Entonces, al inicio de la tutoría de la primera, yo dije que no había ningún problema. Lo que sucede es que como no están en mi grupo, no es un contacto directo, porque yo pude copiar y pegar todos los correos del grupo virtual al que me corresponde, pero si alguien lo necesita, envíeme un mensaje a mi correo lo escribí la vez anterior y yo le puedo enviar las presentaciones sin ningún problema y aclararle ahí con las fechas, porque si digo como no, no estaba en mi grupo, a lo mejor no le hice llegar lo que fueron las preguntas, pero aquí lo comparto nuevamente, ¿no? Y sí, ahorita voy a ver si les muestro las. No logra cargar, licenciado. Eh, sí, Siempre dice cargando. ¿cómo se llama? Estoy teniendo un poquito de inconvenientes ¿cómo se llama? Con el internet, pero lo que voy a hacer es que ahorita mismo voy a ver si se las puede enviar desde mi teléfono las diapositivas para que las tengan de una sola vez.
Bien, por aquí las comparto las preguntas. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Eh, ¿Alguna pregunta, comentario? Licenciado, pero siempre nos va a hacer el favor de enviar esta presentación al correo. Sí, sí, siempre se la voy a enviar, no se preocupe. Ah, Bueno, yo siempre lo hago, eso sí. ajá, sí, gracias porque nos sirve mucho. Sí, bueno, en lo personal, yo sí traté de resumir un poco lo que son los modelos, ¿verdad? Como lo dije la vez anterior, este, la parte, bueno, las materias teóricas para algunos es un poco cansado. En lo personal, yo siento de que no me gusta extenderme en esta parte porque digo, no es lo mismo tal vez algo teórico que, que práctico, ¿no? Entonces trato de ser un poco breve y de dar las ideas pertinentes para que ustedes a la hora de realizar lo que es una lectura no tengan mucho problema, o sea, lleven las ideas claras. Entonces, siempre tratar de, de responder a las interrogantes y como digo, no hay que tratar de dejar todo a última hora porque a veces nos puede resultar un problema. Bueno, siempre y cuando ustedes tengan algún problema y logren enviar capturas, eso nos ayuda a como algo que les respalde el por qué les dio dificultad. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Bueno, entonces, bueno, eso sería todo. Yo voy a tratar de revisar las preguntas para la tutoría y también ver sus aportes en cuanto a al Licenciado, trabajo. Sí, dígame. fíjese de que para lo del análisis del proyecto habían dicho que era hasta el 10, ¿verdad? Pero yo no logré enviarlo ese día y después cuando lo iba a enviar decía ahí que hasta ahora era. Pero ya lo logró enviar o todavía no. Como no, sí, ya lo envié porque Ok, sí, como sí, es que por lo del problema en la plataforma se dio tiempo adicional para que bueno, lo sí, pudieran ahora se subir. vence también Lo del lo del foro, foro. sí, Sí, así eso sí, que, todavía no lo he hecho, pero sí, lo del análisis sí, ¿verdad? Que habían sí, espacios. sí, sí, No. se había dado el espacio por los problemas que se dio con la plataforma. Ay, sí, gracias a Y Dios. sí, y con lo del foro, pues, eso es lo que mencionaba, no traten de todos dar su aporte para cuando ya se cierre el tiempo ya se pueda considerar la nota. Y Sí, luego, ahora. y pues con las preguntas para esta tutoría todavía no se ha puesto la fecha, pero me imagino que van a ser alrededor de unos 15 días como máximo. Y pues solo son dos preguntas. Bueno, entonces, eh,
Bueno, yo los invito a seguir la lectura de lo que vamos viendo. Creo que a todos se les ha asignado un libro que es material. Traten de medio leer al menos los ejemplos que muestra ahí el libro, porque para realizar su pequeña propuesta como currículum le servirá de mucho. Bueno, en lo personal, pues un gusto saludarlos. Cualquier cosa estamos a la orden. Eh, y pues espero que tengan feliz sábado, feliz domingo y feliz semana o feliz 15 días que nos volvamos a conectar nuevamente.